Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Esta tarde de jueves, último jueves del mes de octubre. Bueno, no, estamos el mes de octubre. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Paloma Serrano, soy Project Manager en el área académica y actualmente dirijo el máster profesional en recursos humanos. Con nosotros esta tarde nos acompaña Javier Martín. Buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes a todos. Javier es director de talento en Randstad, España, y además profesor en nuestro máster profesional en recursos humanos. Esta tarde vamos a hablar sobre los modelos de flexibilidad en el entorno de trabajo. Javier, ¿qué vamos a ver esta tarde? Cuéntanos. Bueno, pues el objetivo que tenemos a lo largo de los próximos minutos es, bueno, tengo un doble objetivo, me gustaría tener un doble objetivo. El primero de todos es compartir pues un método que es válido, que está testado, porque lo hemos implementado en Randstad y lo hemos compartido relacionado con los modelos de flexibilidad laboral en las compañías. Y el segundo objetivo que a mí me gustaría, pero que entiendo que va a ser más complicado por las horas que son y la cantidad de gente que se pueda conectar, bueno, pues sería poder crear un espacio de reflexión, de debate, de preguntas, de dudas, de qué barreras nos estamos encontrando a la hora de implementar pues esos modelos de flexibilidad y, bueno, entre unos y otros, pues enriquecer la sesión. Así que nada, encantado de estar una tarde más hablando de temas relacionados con la gestión del talento, que es lo que nos apasiona a los que estamos aquí conectados. Totalmente. Animar a todos, a colación de lo que comenta Javier, de que participéis activamente en el chat. A lo largo de la sesión iremos compartiéndole a Javier todas las dudas y consultas que dejéis y, si no, al final de la sesión haremos una ronda de preguntas para resolver todo aquello que necesitéis. Por nuestra parte, Javier, nada más. Agradecerte que estés aquí con nosotros esta tarde y comenzamos. Gracias. Muy bien. Bueno, pues ya hemos hecho un poco la introducción, ¿no? El título es Modelos de flexibilidad en el entorno de trabajo. Cuando estaba preparando este webinar, pues le había puesto otro nombre, se llamaba Modelo Híbrido como propuesta de valor y lo he cambiado a flexibilidad modelos de flexibilidad en el entorno de trabajo con premeditación y alevosía, porque realmente, aunque muchas veces hablamos siempre del modelo híbrido, pues hay que pensar un poco más allá, ¿no? Al final el modelo híbrido es uno de los posibles modelos de flexibilidad, pero modelos de flexibilidad va mucho más allá y profundizaremos más en ello. Primero de todo, y antes de avanzar, ya me ha presentado Paloma, pero sí que quiero contar un poco más acerca de mí, quién soy, qué es lo que hago, de dónde vengo, porque creo que también nos va a ayudar a poner contexto y a entender un poco lo que os voy a contar y por qué os lo cuento de esta manera, con metodología, etcétera. Bien, actualmente soy director de talento en Randstad España. Eso se traduce en que, bueno, llevo la parte de selección, compensación y beneficios, formación, desarrollo y toda la parte de operaciones de HR en Randstad España. Por tanto, digamos que tengo una visión 360 de todo lo relacionado con los recursos humanos dentro de Randstad España. Tengo un background diferente, es decir, vengo del mundo de la consultoría desde hace muchos años en diferentes empresas, en Accenture y después en Deloitte, lo que me ha permitido tener pues una visión pues muy pragmática de diferentes sectores, de diferentes industrias, y además aplicando siempre pues metodología consultoría, que es lo que ahora pues traslado también al mundo de los recursos humanos, ¿no? dentro de mi rol. Y hablaba de que llevo la parte de recursos humanos dentro de Randstad y es a veces curioso, ¿no? Porque soy los recursos humanos de una empresa de recursos humanos. Para aquellos que no conozcáis qué es Randstad, pues Randstad es una empresa holandesa con sede en Ámsterdam, es una empresa líder a nivel mundial en el sector de los recursos humanos. Probablemente la conozcáis mucho más por la parte de trabajo temporal,
en España, pero realmente es una empresa que da soluciones de recursos humanos, tanto a candidatos, a personas como a empresas, donde todo aquello relacionado con el talento, con los recursos humanos, pues Randstad trata de ayudar, de dar apoyo pues, a empresas y a personas para, bueno, pues para alcanzar su mejor versión, su máximo potencial, ¿no? Desde atracción de talento en todas sus modalidades, temporal, permanente, headhunting, formación, consultoría, externalización de servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, bueno, os invito a que vayáis a la web de Randstad.es también para que entendáis muy bien a qué nos dedicamos y también entendáis lo que os voy a explicar en los próximos minutos. Que sepáis que en España pues estamos en presencia en todas las provincias de España. Somos pues, aproximadamente unos 2.500 empleados, casi 40.000 en todo el mundo, en 39 países. Por tanto, os podéis imaginar pues el tipo de multinacional que es Randstad, ¿no? Y la complejidad que eso conlleva. Y cuento todo esto sobre todo porque va a también tener sentido cuando os hable y avancemos con las diapositivas. Pues bien, lo primero de todo, antes de entrar en modelos de flexibilidad en el entorno de trabajo, es el de hablar de cuáles son los componentes de una propuesta de valor. La propuesta de valor para el empleado es esa EVP, pongo ahí esas siglas en inglés, la propuesta de valor de empleado, que cualquier empresa debería tener, los rastros que cualquier empresa debería tener a la hora de diseñar la propuesta de valor de empleado, debería tener tres dimensiones. Una dimensión contractual, una dimensión experiencial, una dimensión emocional. La dimensión contractual lo que va a perseguir es ser lo más competitiva posible respecto al resto de empresas del sector, incluso aunque no sean del sector, porque ahora la competencia ya está en todos los sitios. Es decir, eh, un controller en un departamento de finanzas puede ir perfectamente a una empresa de mi sector, o a una empresa de finanzas, o a una empresa de logística, o a una empresa de alimentación. Por tanto, la competencia está en todos los sitios y, por tanto, a nivel contractual, la propuesta de valor para el empleado de cualquier empresa pues tiene que tratar de ser lo más competitiva posible. La segunda dimensión, sería una dimensión experiencial que os comentaba, que lo que trata es de ser lo más diferenciadora, ¿vale? Y por último estaría la dimensión emocional, que lo que tiene que ser es única, ¿no? Y esto está más vinculado, pues, a, como veis ahí en la diapositiva, pues más relacionada con los valores, ¿no? Con el ADN de la compañía, con la cultura, con el estilo de liderazgo, en definitiva, con el propósito. A diferencia de la dimensión experiencial, donde estaríamos metiendo ahí todos los elementos relacionados con desarrollo de carrera, aprendizaje y capacitación, todo el tema de bienestar, tanto emocional como físico, todos esos elementos que se incorporan en las propuestas de valor para el empleado. Y esa contractual, que era la primera dimensión, pues todo relacionado pues, con salario, política de bonus, incentivos, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo veis como lo habéis pintado como una pirámide, porque al final sería como una pirámide de Maslow, ¿no? Primero tienes que satisfacer la parte económica, luego la parte más del día a día, del desarrollo, y por último la parte más emocional, la parte más del corazón, ¿no? Es como una pirámide de Maslow, pero aplicada al mundo de la gestión del talento. Pues bien, ¿y esto cómo casa con el título de este webinar? Bueno, pues porque al fin y al cabo todas las políticas de conciliación y esas medidas de flexibilidad entrarían dentro de esas dimensiones, estarían enmarcadas en la dimensión experiencial, o sea, donde buscamos, bueno, pues tanto la flexibilidad laboral, que sea diferenciadora, como decíamos antes, y a partir de ahí ya pues sabemos dónde nos estamos moviendo, ¿vale? Bien, pero antes de avanzar, quiero hacer una breve reflexión. No voy a hablar del COVID, que ya afortunadamente ya empieza a estar cada vez más lejos, pero sí que es cierto que el COVID marcó un antes y un después en nuestras vidas y en las empresas, y como no en la gestión del talento.
Todos estábamos y estamos, ¿no?, sensibilizados ahora mismo con la importancia de la flexibilidad en todos los aspectos. Y insisto, no vamos a entrar ahora a hablar del COVID y de lo que supuso a nivel gestión de talento, porque no es la temática, pero sí que me gustaría destacar algunos datos relacionados con la flexibilidad que provienen de ese momento COVID, datos de España, ¿no? Y sobre todo para que tengamos un orden de dimensión de lo que estamos hablando y por qué es importante trabajar en modelos de flexibilidad. Para que os hagáis una idea, en España el 33% de las personas, es decir, 3 de cada 10, han dejado el trabajo porque no les ofrecía la suficiente flexibilidad. Por tanto, esto es un indicador que ya las personas que nos dedicamos a los recursos humanos o que nos queremos dedicar al mundo de los recursos humanos son cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar una propuesta de valor del empleado, ¿eh? Que sea lo suficientemente flexible, porque estamos viendo que esto es importante. Un 33% de las personas han dejado su trabajo por falta de flexibilidad. Otro dato es que para el 75% la flexibilidad de la ubicación, de la localización, del lugar desde donde está trabajando, es importante. Y donde un 38% de la población no aceptaría un puesto de trabajo que no ofreciera dicha flexibilidad. 4 de cada 10 no aceptarían un puesto de trabajo que no acepte flexibilidad. Otra idea, otra pista de por dónde tenemos que avanzar o por lo menos considerar. Más datos. Para un 45% la flexibilidad de horario es importante y el 41% de la población no aceptaría un trabajo que no le ofrezca flexibilidad horaria. Por lo tanto, estamos hablando de flexibilidad en general, flexibilidad de ubicación y flexibilidad horaria, que son diferentes conceptos. Van unidos, pero son diferentes conceptos. Conclusión, que estamos en un mercado de talento muy diferente al de antes de la pandemia, por supuesto, y donde la flexibilidad pues, se ha convertido en más allá del componente salarial, pues en un elemento importante, no solo para atraer, sino también para retener o fidelizar, como a mí me gusta decir mejor, que tiene una connotación mucho más positiva que la de la retención para las empresas, ¿no? Y aquí aprovecho en un reciente estudio de Randstad, del Employer Brand Research, que mide cuáles son los elementos clave para las personas, tanto para candidatos a la hora de elegir un trabajo como para las personas que están trabajando ya en una empresa para mantenerse en la empresa, los factores que les mueven. Y para que os hagáis una idea y en este orden, estaríamos hablando de el salario, la conciliación, un buen ambiente de trabajo, seguridad laboral y equidad. ¿Vale? Siempre va a estar el salario, en los últimos años siempre se ha mantenido el salario, pero ya empiezan a aparecer otros elementos que antes de la pandemia no aparecían, como era la conciliación o como era el ambiente de trabajo. Se empieza a dar más importancia a este tipo de elementos. Luego, para que también lo tengamos en cuenta a la hora de pintar esa propuesta de valor del empleado y ahí también a la hora de definir esos modelos de flexibilidad en el trabajo. Pues bien, esto no va de hablar de 1, 2 o 3 días de teletrabajo. Aquí lo que tenemos que hablar es de reflexionar, ¿no? Ahora estamos, no, pero es que es 100% del trabajo, mi empresa me da un día, mi empresa me da dos, ¿cuántos tenemos que dar todos? No va de esto. Esa es la solución, el output, el entregable, como lo queramos llamar. Tenemos que hacer una reflexión muchísimo más profunda. Acerca de cuáles son las necesidades a las que debe responder ese modelo de flexibilidad. Estamos hablando de la propuesta de valor del empleado, pero también tenemos que hablar de las necesidades que tiene la compañía. No nos podemos olvidar a qué se dedica la compañía, en qué se basa, si es una empresa de servicios, cuál es el servicio que presta. Si estamos hablando de una fábrica, ¿a qué se dedica? ¿No? ¿Cuál es el modelo productivo? Y un tema muy importante que muchas veces dejamos de lado es, como empresa, cuál es la cultura que queremos definir, que queremos modelar, que queremos que cale dentro de nuestros empleados. Por tanto, es muy importante escuchar a los empleados, es muy importante escuchar a los candidatos y las candidatas, pero también es muy importante saber qué es lo que necesitamos como empresa, ¿no? Y entender muy bien. En esa línea,
bueno, también tenemos que ser conscientes de, oye, hacernos una pregunta, y es, ¿qué nos aporta la presencialidad en la compañía? ¿Es un mero hecho de calentar una silla? ¿O no? Es que es absolutamente necesario, porque el tipo de actividad, el tipo de servicio requiere de esa presencialidad, y eso va a aportar pues una mejor prestación del servicio, ¿no?, a nuestro cliente, o eso va a generar una cultura o un engagement, un compromiso con los compañeros, con los empleados. Bueno, pues son preguntas que tenemos que hacernos, que tenemos que reflexionar las personas que nos dedicamos al mundo de los recursos humanos, junto con la dirección de la compañía, por supuesto. Tenemos que ir absolutamente de la mano. Por tanto, insisto, hay que hacerse esa pregunta de qué es lo que aporta la presencialidad. Por tanto, no es un tema solo de flexibilidad horaria o de la ubicación que queremos, sino el qué aporta, ¿no?, para qué sirve y por qué queremos potenciarla o no, o todo lo contrario. ¿De acuerdo? Dicho esto, esto era una presentación, quería iros enseñando poco a poco la información, pero bueno, os la explico de todas maneras. Volvemos otra vez a reflexionar, o sea, esto es una reflexión continua antes de definir el modelo, porque lo que insisto, no debemos de caer en diseñar el output, sino entender cuál es la realidad que tiene la empresa, que tiene la plantilla de una compañía, y para eso es necesario también partir de ahí para poder construir ese modelo de flexibilidad. Entonces, en esta diapositiva lo que tenemos es la metodología que hemos utilizado, que se utiliza en otros muchos sitios a la hora de definir ese modelo de flexibilidad, que no tiene por qué ser el mismo en la empresa A, que en la empresa B, que en la empresa C, incluso dentro de la empresa A, dentro de diferentes servicios, negocios o áreas. Entonces, es muy sencillo. Como veis, es una gráfica doble eje, donde lo que estamos viendo es el eje horizontal, hablamos de la flexibilidad horaria, a la izquierda menos flexibilidad, a la derecha más flexibilidad. Y un eje vertical donde vamos a pintar la flexibilidad de la ubicación, de la localización del lugar donde se tiene que realizar el trabajo. Más abajo, pues menos flexibilidad geográfica, y arriba, pues más flexibilidad geográfica. Por tanto, ya si vemos los distintos cuadrantes, si me voy al inferior izquierdo, pues vemos que es el que menos flexibilidad tiene, es decir, horario fijo y además en la oficina. Si nos vamos a la derecha, seguimos abajo desde la oficina, pero nos permite trabajar con libertad horaria. Si nos vamos al más extremo, por supuesto. Si vamos a la esquina superior izquierda, lo que vemos es que hay un horario fijo, pero desde cualquier localización, podemos trabajar desde cualquier sitio. Y digamos, el modelo más transformador o más disruptor será el que se puede trabajar desde cualquier sitio a cualquier hora. ¿Vale? Y esto, pues lógicamente, para poder a partir de aquí trabajar, lo que tenemos que hacer es esa reflexión y más reflexiones que vamos a seguir hablando a continuación. Pero veis a la derecha de esta diapositiva un iceberg, donde vemos la punta del iceberg, que son las prácticas de flexibilidad, que al final es, oye, pues van a ser un día, va a ser 2 días, desde aquí, desde allá. Es lo más visible, pero luego hay una parte que no se ve, y es todas las implicaciones que un modelo de flexibilidad tiene sobre no solo recursos humanos, sino sobre otras muchas áreas. Va a tener impacto, por supuesto, en recursos humanos. ¿En qué va a tener impacto en recursos humanos? Y me voy a centrar un poquito más en esto, porque al final, como docente del máster de recursos humanos tiene mucho más sentido. Pues desde desde la propia vacante de trabajo, ¿no?, la oferta de trabajo, donde vamos a indicar qué características tiene el puesto de trabajo, qué medidas o qué beneficios de flexibilidad tiene, si tiene 1, 2, 3, 4, 5, 100% teletrabajo, si es desde la oficina, desde no, remoto, etcétera. O sea, ya nos va a impactar el modelo de flexibilidad en la oferta de trabajo. Nos va a tener impacto desde un punto de vista también de atracción y de fidelización en toda la parte de desarrollo, pero luego va a tener impacto en la PRL. No es lo mismo que desde un punto de vista de PRL tengamos que asegurar unas condiciones
de salud, ¿no? y de seguridad en una oficina, ¿no? Luz natural, silla, si estamos en oficina, por supuesto, etcétera, que si estás en tu domicilio o que si estás en otra ubicación, como puede ser una cafetería, ¿no? Desde un punto de vista de PRL esto tiene muchas implicaciones, desde un punto de vista legal tiene implicaciones y son cosas que hay que tener en cuenta porque no todas las empresas pueden permitirse ese tipo de flexibilidad. Va a tener implicaciones desde un punto de vista de tecnología, desde un punto de vista de IT, ¿no? Los departamentos de IT, si se va a permitir la flexibilidad y el teletrabajo, pues va a haber un impacto a nivel de redes, ¿no? Internet, eh, equipos informáticos, portátiles o teléfonos móviles, etcétera, etcétera. Va a tener también impacto en marketing, en políticas de housing. Si estamos hablando de que prestamos un servicio en una oficina a pie de calle, donde lleva pues, una parte de marketing, de rótulos, etcétera, etcétera, pero decidimos que se va a teletrabajar, pues hay ahí un impacto de oficinas vacías, no vacías, pues igual hay que pasar las oficinas a un edificio de primera planta en lugar de pie de calle, por tanto eso tiene implicaciones y por supuesto todo tiene implicaciones a nivel finanzas, a nivel costes. Por tanto, fijaros que una decisión de un modelo de flexibilidad va a tener impacto no solo en recursos humanos, sino en todas las funciones, ¿no? Y en el propio negocio, a nivel en la prestación del servicio del producto al cliente, la satisfacción, la relación con el cliente y con el resto de grupos de interés. Por tanto, es bastante importante en ese sentido. Pero bueno, para poder construir esta gráfica, quedaros grabada esta gráfica, lo primero que tenemos que hacer es entender muy bien estas 4 dimensiones que voy a explicar a continuación por cada una de las familias de puestos. ¿Qué son las familias de puestos? Bueno, pues son familias o agrupaciones de líneas de negocio o de áreas, marketing, recursos humanos, finanzas, que tienen una serie de características comunes y a partir de ahí son las que vayamos ubicando en los distintos cuadrantes, ¿no? Y tendremos que entender muy bien estas 4 dimensiones y dar respuesta dentro de esas familias. Una dimensión es la de los comportamientos y capacidades que sustentan la productividad, ¿no? De todas las tareas y aspectos hay que identificar aquellos que son clave para un rendimiento más alto, ¿no? Otra de las dimensiones que tenemos que analizar es cómo sucede el traspaso de conocimiento y el networking, ¿no? Es un networking que sí o sí se tiene que o se da con el contacto humano. Es necesario estar físicamente para que haya ese networking o para que se traspase ese conocimiento, o no es necesario porque, oye, pues existe un cloud, existe una nube donde hay un repositorio, donde hay una comunidad de conocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Identificar ese conocimiento explícito y flujo y el impacto de conocimiento tácito que indicamos en la slide. Tercera dimensión, y no por ello menos importante, qué es lo que quieren las personas. Igual estamos pensando que lo que quiere la gente es estar en la oficina o no estar en la oficina o trabajar desde otro sitio y lo que realmente es que quieren estar. Y aquí influye mucho el tipo de colectivo, el tipo de generación, ¿no? ¿Qué es lo que desean? ¿Dónde se sienten felices? ¿Dónde se sienten realizados y dónde consiguen su mejor versión? Y por último, oye, ¿cómo está siendo la experiencia actual, ¿no? Una dimensión de, bueno, ¿por qué hay que cambiar las cosas? Igual están bien, por tanto hay que escuchar muy bien no solo lo que dice el mercado, lo que dicen las tendencias, sino qué es lo que dicen nuestros empleados y nuestras empleadas, ¿no? Igual no hay que tocar nada, ¿no? ¿Cómo puede afectar, por tanto, estos cambios a la experiencia en términos de pérdidas y ganancias? Cuando tenemos respondidas estas preguntas, hemos hecho esta reflexión en cada una de esas agrupaciones, en cada una de esas familias de puestos, es cuando las vamos a ir colocando en esa gráfica que veíamos antes. Y esto es un ejemplo, ¿no? No pongo nombres ni pongo nada, pero donde nos vamos a encontrar, cada bola, digamos que sería una familia diferente a la que hemos dado diferentes respuestas y las hemos ido colocando, ¿no? Por tanto, voy a poner varios ejemplos, ¿no? para que se pueda entender.
Si estamos hablando de un negocio de hostelería, por ejemplo, ¿no? Un hotel, un restaurante o un bar, pues probablemente sea esa bolita roja, ¿no? Donde no hay flexibilidad de horario, porque damos un servicio a un cliente que físicamente va a ir a tomarse un café o va a alojarse en el hotel y por tanto el horario es el que es y la ubicación es la que es. Por tanto, no hay manera de flexibilizar, salvo que haya una plantilla lo suficientemente bien dimensionada que permita que bueno, no, en este caso no, perdón, estaba yendo a que pudiera estar teletrabajando, pero no porque tienen que estar sí o sí en la ubicación. Lo mismo pasaría con una fábrica. En una fábrica, en todo el tema logístico, todo el tema de producción, manufacturing, pues van a tener poca flexibilidad horaria y flexibilidad de lugar, porque al final hay unos turnos y podrás cambiar, probablemente puedas tener una flexibilidad de horario porque puedas elegir un turno A, un turno B, un turno C, pero ese es el turno. Si el turno empieza a las 10, no entras a las 11, entras a las 10. Y la ubicación es donde se fabrica o donde se hace la actividad. ¿Dónde vamos a encontrar mucha más flexibilidad horaria y de localización? Pues probablemente en tareas más relacionadas con las oficinas, con trabajos más relacionados con temas intelectuales, ¿no? Más que con la fuerza, con la mano de obra. Como decía antes, donde nos podemos encontrar, pues, sobre todo los perfiles IT, los que se dedican a la tecnología, donde si tienen que dar un servicio en vivo, digamos, a un cliente, pues van a tener poca flexibilidad horaria, pero probablemente puedan trabajar desde cualquier localización. Por lo tanto, van a tener muchísima flexibilidad geográfica. Estaría la bola pues en la esquina superior izquierda. Si vamos a un, yo qué sé, pues desde tema de marketing, pues igual tiene ambas, ¿no? Flexibilidad horaria y flexibilidad de lugar, porque a lo mejor lo que tiene que hacer es un desarrollo de una web o desarrollar un producto que lo pueda hacer en cualquier horario, siempre que marquen los timings, un deadline, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, como veis, no puede ser lo mismo el mismo modelo de flexibilidad para una empresa, para una única empresa, y vemos como dentro de una misma empresa pueden existir distintos modelos de flexibilidad con distintas entradas de horario, distintas salidas de horario o con distintas localizaciones que pueden ser pues desde un full remote, un trabajo a distancia 100% o yendo 1, 2, 3 días en función de todas esas reflexiones que os estábamos diciendo antes, ¿no? ¿Qué es lo que pretendemos con la presencialidad? Lo que queremos también es generar esa cultura y ese compromiso entre compañeros, porque eso va a aportar mucho más a nuestros clientes, ¿no? Bueno, pues esto es un poco la reflexión a la que nos lleva. Esto parece que es muy rápido, que esto es muy fácil, pero esa reflexión no es tan sencilla. Esto puede llevar mucho tiempo hasta poderlo ver y también medir. Hay que medir también el impacto de todos estos modelos para ver si son viables o no son viables. Por tanto, es importante realizar esa reflexión cultural que hablaba antes, creando un marco de mínimos. Es fundamental crear un marco de mínimos y a partir de ahí dar libertad pues al área, al manager, al empleado para que juegue, pero siempre con un, con un marco mínimo que garantice la cultura y los valores de la compañía. Y esto es algo que la cultura y los valores los saco en cualquier clase, en cualquier momento, porque para mí son los pilares fundamentales. Hablamos de la temática que sea en la gestión del talento, la cultura y los valores al final es lo que va a garantizar la competitividad de una empresa y va a garantizar la supervivencia en el largo plazo de una empresa. Por tanto, marco, cultura, garantizar el touch. Cuando hablo del touch es pues el contacto con las personas. Hay que establecer o hay que mantener momentos de contacto con las personas para que es lo que genera la cultura y sus valores y que además garantiza pues la mejor experiencia para los empleados sin olvidar la prestación del servicio o la comunicación o lo que sea. Estamos hablando de una empresa de
ahí vemos que tenemos que dar ese toolkit de flexibilidad, ¿no? Por tanto, esto sería un poco el ABC a la hora de definir los modelos de flexibilidad. Uno es analizar el modelo de negocio, identificar esas familias, definir la potencialidad de la flexibilidad de cada una de esas familias, más flexibilidad horaria, menos flexibilidad horaria, más flexibilidad geográfica, menos flexibilidad geográfica. Cuando tenemos eso analizado, diseñamos la cultura que queremos fomentar, esos momentos, esas situaciones que queremos que sean presenciales, momentos especiales o momentos que sí o sí se tienen que dar para preservar esa cultura y esos valores, y por supuesto ofrecer herramientas para seguir creando cultura en remoto. Es decir, lo hemos vivido en pandemia, ¿no? Cómo las empresas, lo hacíamos a nivel personal, a nivel familiar, pues también en las empresas, como a pesar de la distancia, aprovechando las herramientas que nos da pues, la digitalización, cómo mantener esa cultura, ¿no? Que estemos en remoto. Eh, por tanto, va a haber un marco en función de las familias y un marco en función de la flexibilidad horaria. No sé si me salta una slide. Sí, me salta una slide, ya me parecía a mí. Vuelvo a la de antes, la otra era la de cierre. Cuando decíamos lo de la experiencia, o sea, qué aspectos de experiencia queremos modelar mediante la presencia en las oficinas, ese era ese marco mínimo. Esos momentos que os estaba comentando antes, ¿cómo lo hacemos en Randstad, por ejemplo? Esos momentos únicos, bueno, garantizamos que siempre hacemos una formación, que es el Culture Club, que es un momento en el que todos los empleados, los nuevos empleados, vienen a conocer las instalaciones de la compañía, se conocen de unas líneas de negocio, de otros, y eso crea ya esa primera experiencia de pertenencia, esa cultura de pertenencia. Fomentamos que también sean presenciales, pues reuniones que son estratégicas, que son importantes, pues el kickoff donde se habla de la estrategia del año siguiente, o reuniones que se hacen a lo largo del año, como son los planes trimestrales, o la status manager, etcétera, etcétera. Y luego también nos gusta celebrar. Y creo que hay que celebrar en todas las empresas pues, los momentos especiales, ¿no? Haciendo fiestas, haciendo concursos, haciendo eventos, que al final es lo que crea también esos momentos y esa cultura. Gestión de equipos, ¿no? Pues dar la bienvenida a los nuevos compañeros cuando vienen el primer día, independientemente del modelo de flexibilidad que haya. Establecer hitos y momentos, reuniones en las que bueno, pues cada 15 días, un mes o cada 2 meses, pues todo el área, todo el departamento, todo el negocio se pueda ver de manera presencial. Y luego, bueno, pues cuando hagamos diseños, o sea, momentos en los que haya que explorar una nueva idea, un nuevo proyecto, que haya que co-crear, haya que idear, pues también recomendamos encarecidamente pues que se haga de manera presencial, ¿no? Porque se generan sinergias muy potentes que en remoto pues son más complicadas. Y luego, pues bueno, todo el tema de desarrollo de personas, lo hablaba antes, ¿no? El Culture Club muy relacionado con el onboarding, donde además para garantizar ese desarrollo de personas, pues sí que hay que establecer pues unos periodos mínimos en los que la persona debería estar en la oficina para absorber la cultura, para entender muy bien, para conocer a las personas, etcétera, etcétera. Hacer esas bilaterales, que son al final reuniones que se hacen por semanal o cada mes con los colaboradores del equipo y que sea también presencial, y en momentos de conversaciones de desarrollo, conversaciones sensibles, difíciles, o haciendo un seguimiento. Todas estas hitos o momentos consideramos que hay que fomentar que sean presenciales independientemente del modelo de flexibilidad. Es ese marco de mínimos que os contaba en esta siguiente slide, ¿no? Ese marco de mínimos con esos elementos que trabajen la cultura, ese sentimiento de pertenencia, que generen ese touch, ese trato humano, ese trato personal, que garanticen la mejor experiencia para dar el mejor servicio y la mejor satisfacción a los clientes dentro de ese marco de flexibilidad. Y no sé si he ido muy rápido, hasta aquí sería, digamos, la parte más teórica. A mí me gustaría, me encantaría, creo que es lo que realmente aporta valor, es que que hagáis comentarios o me hacéis algún tipo de pregunta para abrir el debate o para responder, aprovechando que me tenéis por aquí. Y no sé, si tenéis alguna pregunta.
Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias. Bueno, de momento no tenemos preguntas en el chat. Yo animaros a todos a ir dejando vuestras inquietudes para que todo se quede resuelto en esta sesión. Yo, por mi parte, Javier, quería preguntarte cómo afecta, ¿no?, el modelo de flexibilidad en empresas con distintos departamentos, ¿no? Porque, bueno, no permite un mismo modelo de flexibilidad, ¿no? Exacto. Lo decía antes, ¿no? Una empresa A va a tener un modelo de flexibilidad determinado y una empresa B va a tener otro, pero es que dentro de la misma empresa A se pueden dar situaciones diferentes, ¿no? Porque no es lo mismo, pues si estamos hablando de una fábrica, pues las personas que están en una planta pues van a tener probablemente menos flexibilidad horaria y geográfica que pueda tener a lo mejor el departamento de marketing o el departamento de finanzas. Esto, bueno, pues, dependiendo de la madurez de la compañía y de la plantilla, pues se podrá implementar de una manera u otra, ¿no? Porque al final se puede entender como discriminación o no. Entonces ahí, desde recursos humanos, lo que tenemos que trabajar siempre, las áreas de recursos humanos, en explicar muy bien los motivos de por qué unos colectivos tienen una flexibilidad y otros colectivos otra, y a lo mejor luego hay otros elementos de los que se puede beneficiar esas personas que no se han podido beneficiar de esa flexibilidad, pero que se pueden beneficiar de otro tipo de iniciativas que los otros no pueden, ¿no? Intentando un poco pues equilibrarlo, ¿no? Pero efectivamente, al final el rol va a marcar mucho. Y ya no solo el rol, también podríamos estar hablando también de la madurez, ¿no? No es lo mismo una persona recién entrada en la compañía que una persona que tenga 20 años de experiencia en la compañía a nivel de flexibilidad, lo que pueda demandar o que lo que se le pueda exigir. Genial. Mira, y quería preguntarte además sobre esa última diapo que hemos visto en la presentación, ¿no?, que hablábamos de diseñar el futuro del modelo híbrido, ¿no? ¿Cuál es la tendencia en este sentido del modelo de teletrabajo, el modelo híbrido tal como lo conocemos? Bueno, pues no hay una solución única o no hay un modelo único ni una tendencia única. Es verdad que el COVID o la pandemia nos obligó a todos a irnos a un modelo 100% de teletrabajo, lo que tocaba, estuviéramos o no estuviéramos preparados. Eh, y es verdad que vino para quedarse, pero vino para quedarse en la flexibilidad, no el trabajo 100% remoto. Es verdad que las tecnológicas fueron las primeras en adoptarlo de una manera generalizada y al 100%, pues por el tipo de perfil, por el tipo de trabajo que se puede hacer desde cualquier localización y desde cualquier horario. Pero es cierto que ese tipo de empresas, si hablamos pues de un Google, hablamos de un Meta, ¿no?, el antiguo Facebook, fueron las primeras en adoptarlo, pero también han sido las primeras en anunciar que vuelven al modo presencial. ¿Por qué? Pues porque se está dando cuenta de que se está perdiendo la cultura, de que se está perdiendo, digamos, el sentir la camiseta, ¿no? Que al final, pues a nivel de compromiso y de engagement, pues es fundamental, y están viendo cómo está incrementando la rotación del talento. ¿Por qué? Por esa falta de cultura. Entonces están volviendo. ¿Esto quiere decir que ahora todas las empresas tenemos que volver a 100% presencial? No lo creo, no lo creo. Yo creo que cada empresa, cada sector, cada industria es un mundo, tiene que hacer esa reflexión, la que hemos estado hablando, qué es lo que aporta la presencialidad y qué es lo que no. La falta de presencialidad está perdiendo oportunidades comerciales de llegar al cliente o no llegar al cliente. Bueno, son reflexiones que harán que empresas sigan estando en modelo 100% teletrabajo, empresas opten por un modelo híbrido de 1, 2, 3 días de teletrabajo o desde cualquier ubicación, y modelos en los que sí o sí pues haya que estar en presencial. No hay una teoría, pero efectivamente está habiendo un cambio más hacia volver a la oficina, que no quiere decir, insisto, que sea 100% en la oficina. Bien. Bueno, y por último, quería preguntarte, realmente las personas, los trabajadores, ¿qué es lo que buscan, no? ¿Es para todos igual de importante este modelo de flexibilidad? Pues lo comentaba un poco al principio así de soslayo, ¿no? Hay que tener en cuenta que, bueno, quitando las pymes, las startups, que normalmente son gente bastante joven,
en la gran mayoría de las pequeñas, medianas y grandes empresas conviven hasta 4 generaciones diferentes, ¿no? Desde los baby boomers, los millennials, los X y los Z. Y al final son perfiles con diferentes visiones, ambiciones y motivaciones. Y aunque a nivel general, lo decía antes, es el salario, es la conciliación, es el ambiente de trabajo agradable, la seguridad laboral y la equidad lo que mueve a estos colectivos para decantarse por una empresa u otra o para permanecer en la que están, si buceamos a nivel de generación, podemos encontrar ciertas diferencias, ¿no? Y, por ejemplo, la generación Z, que es la que se está incorporando ahora al mercado laboral, pues vemos cómo es la única de las generaciones que prioriza un buen ambiente de trabajo. Por tanto, podemos interpretar que lo que quiere es estar en el trabajo, ¿no? Que quiere estar presencial porque quiere el touch, quiere estar con la gente, quiere conocer otras culturas, otros tipos de pensar, etcétera, etcétera, ¿no? Son más sociables y lo priorizan por encima del salario. Es la única generación que prioriza un ambiente de trabajo y la conciliación versus el salario. El resto de generaciones priorizan el salario. Luego ya podríamos bucear a nivel generacional, no solo generacional, sino a nivel género, a nivel cultural, a nivel de muchos otros tipos de diversidad. Pero a nivel generacional, pues sí, nos podemos encontrar esto. ¿Quiere decir que la persona baby boomer o el millennial no quiere conciliar y no quiere flexibilidad? Sí, por supuesto. O sea, creo que a nadie todo el mundo quiere, pero es verdad que el cómo lo vive y cómo le impacta y cómo puede afectar a la decisión de estar o no estar en una empresa afecta, y vemos como la generación Z pues le da mucho valor a esto. Sí. Bien, pues bueno, por mi parte nada más, Javier. Por el momento no hay preguntas en el chat. Yo animar a los participantes que nos vean en diferido, igual a contactar con nosotros para resolver cualquier duda que tengan tras ver la grabación. Y agradecerte una vez más, Javier, que hayas sacado este hueco, que sé que estás con la agenda un poco complicada, así que muchísimas gracias. Gracias. Y a todos vosotros, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego.